Probad y ved. Historia de hoy. Grado 6, 12 minutos. Este es un lugar bonito. Sí, me encanta venir aquí. Sí, es hermoso. ¡Qué calor! Este lugar es hermoso. El día está lindo, ¿no, amor? Sí, así es. Steffi, Douglas, vayan a ver cómo está el agua para que nos demos un baño. ¡Vamos! Está muy agradable. El agua está deliciosa realmente. ¡Papá! ¿Qué? ¡El agua está calentita! ¡Ven aquí! Ya voy, hija. ¡Ven! Tengan cuidado. ¡Douglas, hijo! ¡Douglas! ¡Douglas! ¿Dónde estás, hijo? ¡Mamá! ¡Mi padre y Douglas se están ahogando! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, mi hijo! ¡No! ¡Se están ahogando! ¿Lo encontraste? Nada. Vamos a seguir buscando. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Lo encontré! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¿Está respirando? Nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, Atento, 3, 4, servicio de 5, urgencias, 6, Laguna de 1, 2, Irirí. 3, Intentamos 4, salvar a un hombre 5, que se 6, ahogaba 1, luego 3, de 12 4, minutos 5, sumergido. ¡Deprisa! ¿Quién está aquí con él? Yo. ¿Cómo se llama? Paulo. Amor, ese día en que casi te ahogaste, yo estaba muy preocupada por ti. Yo veía que ya no leías la Biblia. Para que fueras a la iglesia había que arrastrarte. Y nuestros hijos se estaban dando cuenta de lo cambiado que estabas. Tienes razón. Yo andaba muy desanimado. Era difícil ayudarte. Tú no te sincerabas conmigo. Es que trabajaba, y el dinero no alcanzaba para nada. Después de ver la muerte de cerca, me di cuenta de cuán lejos yo estaba de Dios. Él me dio una segunda oportunidad. Esa experiencia le trajo una nueva vida a nuestra familia. Estoy muy agradecida con Dios por eso. Y ahora los invito a participar de este momento de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Hermanos queridos, feliz sábado. Permítanme sacarme esto para poderles hablar con comodidad. Y ahora sí vamos al estudio de la palabra de Dios. Tenemos la bendición de que la palabra de Dios es actual. De manera constante tiene un mensaje para nosotros. La palabra de Dios se encarga de confrontarnos, de hacernos reflexionar de cómo estamos andando en la vida. Y por eso el tema de esta mañana lleva por título una pregunta reflexiva. ¿Estás ciego o puedes ver?
podés ver las realidades eternas, tenés la capacidad de ver la vida espiritual y la conducción de Dios en tu vida y lo que Él desea para tu vida. ¿Podés ver o te estás manejando con cierto grado de ceguera? Cuando vamos nosotros a la palabra de Dios, encontramos al apóstol Pablo diciéndonos en Colosenses, el capítulo 3, versículos del 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De alguna manera el apóstol Pablo nos habla a cada uno de nosotros y nos dice, miren, si ustedes resucitaron con Cristo, miren las cosas eternas, miren las cosas espirituales, miren las cosas del cielo donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. En otras palabras, nosotros cuando dedicamos tiempo a la lectura bíblica estamos poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba. Cuando dedicamos tiempo para orar, cuando dedicamos tiempo para conversar con Dios a solas, estamos poniendo nuestros ojos espirituales en las cosas de arriba. Cuando dedicamos tiempo a la vida de iglesia, tan esencial, tan necesaria para el crecimiento espiritual, estamos poniendo nuestra vista en las cosas de arriba. Y también, por supuesto, cuando trabajamos para Cristo. Trabajar para Jesús, hacer algo para Dios, buscando solamente el agrado divino, nos ayuda a nosotros a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. La verdad es que se nota, y se nota mucho, cuando una persona pone a Dios en primer lugar en su vida. Cuando Dios es su prioridad, cuando al avanzar en la vida lo que realmente desea es agradarlo a Dios. Por eso es tan importante pensar en nosotros mismos, bueno, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor? ¿Puedo decir que Él ocupa el lugar más alto, el más importante, por encima de todo lo que me rodea? Cuando una persona pone a Dios en primer lugar en su vida, se nota. Los demás lo ven. Uno tiene la seguridad de decir, esta persona es espiritual, esta persona realmente lo pone a Dios en primer lugar, ha dejado las cosas del mundo y está poniendo sus ojos en el cielo. Están aquellos que no pueden ver, o mejor dicho, no ven las realidades espirituales. Están aquellos que se conducen con cierto grado de ceguera en la vida. No ven las cosas divinas, no ven lo que la palabra de Dios nos presenta como salvación y sencillamente miran las cosas terrenales. Si hablamos de un ciego, de una persona que no puede ver, tenemos que decir que la ceguera es la falta de sentido de la vista. Puede ser completa o muy acentuada y afectar a un solo ojo o a los dos. Y ahí justamente en esa definición decía enfermedad que produce la pérdida de visión en uno o en los dos ojos. Por esa razón es importante mirarnos a nosotros mismos y ver cuál es nuestra condición. Porque el enemigo de Dios busca provocar ceguera espiritual en toda la humanidad. Que no puedan ver su realidad, que no se puedan ver como Dios nos ve. Y en ese sentido la palabra de Dios nos dice, en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, hay una actividad diabólica, hay una actividad satánica, cegar a las personas, que las personas no puedan verse como realmente son, que no puedan ver como Dios nos ve, que al mirar las cosas de la vida, ellos miren solamente lo terrenal. Y es verdad, el texto bíblico nos está hablando de los incrédulos.
Y nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero al mirar dentro de la historia del pueblo de Israel, vemos que los líderes religiosos de la época de Jesús también fueron llamados ciegos por Jesús. En Juan, el capítulo 9, el versículo 40, dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Por supuesto, lo tenían a Jesús, al Hijo de Dios, caminando entre ellos y no lo veían. Tenían una ceguera espiritual al punto que llegaron a crucificar al Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, todos nosotros corremos el mismo riesgo de manejarnos con cierto grado de ceguera, a pesar de formar parte de una iglesia, a pesar de formar parte del pueblo de Dios. Y por eso es importante que cada uno de nosotros veamos, bueno, qué evidencias presenta una persona que se muestra ciega. ¿Cuáles son las características espirituales que presenta una persona que no ve? Para que con la ayuda de Dios, juntos podamos dejarle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos y nos permita ver. Vamos al primer texto bíblico, en Mateo el capítulo 19, el versículo 21 y 22. Estamos hablando de la ceguera en el ámbito material. Palabras de Jesús al joven rico, donde dice, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tremendo el pedido de Jesús. Leyendo el corazón de este joven, sabía que este joven tenía un Dios ajeno, un Dios por encima del Dios del cielo. Amaba las riquezas por sobre todo, y Jesús puso el dedo en la llaga. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y después seguime. Muchas personas en el presente se manejan con esa ceguera en lo material. El dinero, la platita, ocupa el primer lugar en sus vidas, en sus corazones, por encima del Dios del cielo. En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, en la página 221, dice: en el pueblo de Dios hay muchos que están adormecidos por el espíritu del mundo y que niegan su fe mediante sus obras. Cultivan el amor al dinero, a las casas y las tierras, hasta que éste absorbe las facultades de la mente y el ser, y desplaza el amor al Creador y a las almas por quienes Cristo murió. El Dios de este mundo ha cegado sus ojos. Sus intereses eternos pasan a ocupar un lugar secundario. ¿Se dan cuenta cómo es posible repetir la historia del joven rico? En este tiempo, dentro del pueblo de Dios, hay personas que están ciegas por lo material. Elena G. White dice: el Dios de este siglo cegó en lo material. Lo material ocupa el primer lugar por encima de la salvación que Dios nos ofrece. Y para eso no hace falta ser rico o pobre. No hace falta decir, bueno, solamente los ricos tienen el problema. No, no. Porque todo depende del lugar que se le da en el corazón al dinero. Se puede ser muy humilde, se puede vivir en pobreza, se puede tener lo justo. Pero si el dinero ocupa el primer lugar en mi vida antes que Dios, estoy cometiendo el mismo error que el joven rico. Y en ese sentido, qué importante es manejarnos con honestidad. No permitirnos jamás quedarnos ni siquiera con 5 centavos que le pertenece a otro. Si yo soy capaz de quedarme con algo ajeno, le estoy mostrando a Dios que el dinero es más importante que Él. Porque el Dios que tenemos en el cielo es un Dios justo, es un Dios que se maneja con honestidad, con honradez, y nos pide a sus hijos que nos manejemos de la misma manera, con honestidad, con honradez. Dentro de esa ceguera en lo material muchas veces entramos en conflicto con respecto
al diezmo y las ofrendas. Y es la realidad. Muchas personas, cuando tienen que darle a las cosas de Dios, pero ese dinero ¿para quién va a ser? ¿Y la iglesia en qué lo va a gastar? ¿Y el pastor cómo va a usar ese dinero? ¿Para qué lo va a usar? ¿Por qué lo tengo que dar? Olvidándonos que en la Biblia es Dios quien pide el dinero, el diezmo, y que es Dios quien nos juzga qué es lo que tenemos en relación a lo que estamos compartiendo. Hace un tiempo conversaba conmigo un joven bastante molesto por todo lo que tenía que dar para la iglesia. Su esposa, una mujer muy fiel, era como que lo presionaba a él para que él diera, y él vino a hacerme el reclamo a mí. Pastor, ¿por qué tengo que dar el diezmo? ¿Por qué tengo que dar la ofrenda? ¿Por qué? ¿Qué hacen ustedes, los de la iglesia, con ese dinero? Me limité a escucharlo, él se desahogó conmigo, se ve que lo que no podía decirle a la esposa me lo vino a decir a mí, y entonces luego traté de hacerlo reflexionar. Y le dije por su nombre, le digo, mirá, creo que vos tendrías que estar agradecido con las personas que dan el diezmo. ¿Por qué agradecido? Porque la casa en la que estás viviendo no es tuya. Es de alguien que es adventista y te dio un lugar, y esa persona da el diezmo. Así que Dios la bendijo a esa persona para que tuviera una casa más amplia y te permitiera a vos estar viviendo ahí. Pensá en tu trabajo. El trabajo que estás recibiendo es de un hermano adventista. Es de alguien que Dios lo ha bendecido tanto, que tiene tanto dinero para tener empleados y poder pagarte a vos el sueldo que recibís todos los meses. ¿Te diste cuenta de que Dios bendice a los que dan con alegría, a los que dan con amor, con fidelidad? Cuando lo hice pensar en esas dos cosas, ahí fue como que no tuvo más argumentos. Él estaba siendo bendecido por los otros que se mostraban con fidelidad. En relación al lugar que vivía, porque no tiene ni tenía casa propia, y en relación al trabajo. Por eso, cuando nosotros analizamos todo lo relacionado con la ceguera material, mi hermano, mi hermana, de este mundo no te vas a llevar nada. Venimos desnudos a este mundo y nos vamos a ir de la misma manera. No le permitas al enemigo que te ciegue en relación a lo material. No se lo permitas. Que nunca lo material ocupe un primer lugar antes que Cristo. Vamos con la ceguera espiritual. Otro de los elementos que utiliza el enemigo para que ninguno de nosotros podamos ver nuestra condición. Pedirle ayuda al enemigo de Dios. Como lo dice Isaías, el capítulo 8, el versículo 19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Vivimos en una época donde lamentablemente el enemigo de Dios ha puesto un abanico a nuestro alrededor para hacernos creer de que nuestra vida depende del horóscopo, o que la suerte depende de un elefantito con un billete hecho un rulo al medio, o que de repente para tener suerte necesitas una pata de conejo, o cruzar los dedos, o tener las pirámides que encierran poder y buena energía. Mis queridos hermanos, esas supersticiones no pertenecen al ámbito de la Biblia, al ámbito del pueblo de Dios. No vas a tener más dinero ni trabajo por enrular un billete y ponerlo en el hocico ahí de un elefante. No vas a tener mejor relación familiar por tener pirámides y piedras que dicen que tienen poder. Eso no pertenece al pueblo de Dios. Justamente en el libro Consejos sobre la Salud, en la página 452, nos dicen: no pocos en esta época cristiana y en esta nación cristiana recurren a los espíritus malignos antes que confiar en el poder del Dios viviente. Y me llama la atención dentro de esta cita el no pocos. O sea, muchas personas van a brujos, a curanderos, a gente que lee las manos, que tira las cartas, a gente que trabaja con el enemigo de Dios. Y continúa diciendo la cita:
La madre que observa a su hijo enfermo exclama: no puedo hacer nada más. ¿No hay algún médico que tenga poder para restaurar la salud de mi hijo? Alguien le habla de los admirables sanamientos realizados por algún sanador clarividente o magnético, y ella pone a su cargo a su ser amado, lo cual es como si lo colocara en las manos mismas de Satanás que se encontrara a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño es controlada por un poder satánico que parece imposible de romper. Mis queridos hermanos, el enemigo de Dios no juega. Y el enemigo de Dios, cuando da un servicio, lo va a cobrar. Jamás lleves a un ser amado a un curandero. Jamás lleves a un bebito, a un niño, a curar el empacho, a sacar el mal de ojo. Recurrí a la oración. Muchas personas con ceguera espiritual no ven lo que hay detrás de esos sanamientos, lo que hay detrás de esos hombres que no cobran y hasta parecen buenos. La fuente de poder que ellos tienen proviene del maligno, y en muchos casos la vida futura de ese ser va a quedar controlada por un poder diabólico que parece imposible de romper. Dentro de las cegueras que el enemigo produce en este tiempo está también la ceguera sentimental, porque fuimos creados por Dios con la capacidad de amar y de ser amados, y todos en cierto momento de nuestra vida queremos formar nuestra familia, formar nuestro hogar, pero no dejes que el amor te haga una persona ciega. No seas ciego en nombre del amor. ¿Recuerdas la parábola de la cena y los invitados? Cómo algunos le pusieron excusas a Jesús para no ir a esa cena en nombre del amor. En ese sentido, Lucas, el capítulo 14, el versículo 20 dice: y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. En otras palabras, al momento de enamorarte, la persona a la que amas puede ser un estorbo para que tu vida espiritual camine rumbo al cielo. Puede ser un escollo para que puedas diariamente entregarle tu corazón a Dios. Y es por esa razón que si te enamoras, no te permitas que el enemigo te ciegue. No tenés que amar ciegamente, al contrario, si estás pensando en formar una familia, tenés que tener los ojos bien abiertos para ver con quién vas a formar ese hogar. En el libro Mensajes para los Jóvenes, en la página 439 nos dice: mientras Dios obra sobre la mente de sus siervos, Satanás obra por medio de los hijos de la desobediencia. No hay acuerdo entre Cristo y Belial. Los dos no pueden armonizar. Unirse con un incrédulo es ponerse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo toma Dios cuando nosotros ponemos nuestros ojos en alguien que no pertenece a su pueblo? Se agravia a Dios, se le ofende a Dios. Perdemos el derecho a que Él nos proteja. Por eso, querido joven, querida señorita, si estás en ese camino donde estás pensando en formar tu familia, forma tu familia con alguien que ame a Dios, con alguien que pertenezca a su pueblo, con alguien que te acompañe en la fe. No dejes que el enemigo te ciegue en nombre del amor. No se lo permitas. El amor no es ciego. En el mismo libro, en la página 446, nos dice: jóvenes amigos, pedid consejo a Dios y a vuestros padres temerosos de Dios. Orad por el asunto. Aunque podéis amar, no améis ciegamente. Hace un tiempo, un joven adventista de otra ciudad me envió la imagen que están viendo en pantalla. Y ahí aparecen dos ovejitas conversando y una de ellas tomada del brazo de un lobo.
y le dice: no te preocupes, Clemencia, estoy segura de que una vez casados podré ir cambiando esos pequeños detalles que me preocupan de él. En el fondo él es bueno. ¿Cuántas familias se han truncado esperando que en él o en ella haya un cambio que nunca ocurrió? Un cambio que nunca se va a producir, porque la fe no se da, no cambia por el estado civil en el que estamos. La fe no se puede imponer, la fe no se puede obligar. Mi querido joven, mi querida señorita, no pierdas la protección de Dios. No lo ofendas a Dios uniendo tu vida con alguien que no ama a Dios. Pastor, ya metí la pata, ya me casé, ya formé una familia así. Seguí adelante. Con humildad decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdóname porque no hice caso a tus consejos. El Señor, estoy seguro que te va a perdonar. Va a leer la sinceridad de tu corazón. Pero esta parte no es para los que ya formaron su familia así. Esta parte va dedicada para aquellos que piensan formar su familia, que sienten en su corazón de que se están enamorando. Enamórate de alguien que forme parte del pueblo de Dios y que tenga tu misma fe. Dentro de las cegueras que produce el enemigo, también está en este tiempo la ceguera por el placer. Y ahí en 1 de Timoteo 5, el versículo 5 y 6 dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Vivimos en una época donde el placer está al alcance de la mano. Vivimos en un tiempo donde hay cantidad de personas que buscan el placer sexual fuera de los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. Hay miles y miles de personas que buscan el placer a través de una pantalla, computadora, televisión, celular, y recorren a sitios específicos para obtener placer. Están también aquellos, los que deshonran su propio cuerpo, los que lo manchan a través del placer que pueda dar el tabaco, el alcohol o las drogas. Vivimos en una época donde el placer está al alcance de la mano. Pero mi querido hermano, mi querido amigo, no dejes que el diablo te ciegue en nombre del placer. No nos permitamos a nosotros, que conocemos a Dios, permitirle al placer que ocupe un lugar más importante que el Dios del cielo en nuestra vida. No deshonremos los mandamientos de Dios, pisoteando nuestra integridad, nuestra fe delante de Dios, sencillamente en busca del placer. El Dios del cielo nos pide que nos abstengamos de todo aquello que está fuera de los parámetros bíblicos. Que le digamos que no, así como lo hizo José con la esposa de Potifar. En el libro El conflicto de los siglos, el libro por excelencia adventista que profetiza cómo va a terminar este mundo de pecado con lujo de detalles, en la página 612 dice: Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana. Nota los pecados de cada hombre que está inclinado a cometer y cuida luego de que no falten ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas. Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que le dan libertad para obedecer los impulsos carnales. ¿Te das cuenta? Si hay alguien que nos estudia de pie a cabeza y que conoce perfectamente la psicología humana, ese es el diablo. Él sabe cuáles son nuestras inclinaciones, conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades y genera situaciones para que, en nombre del placer, nosotros pisoteemos la fe que poseemos. Continúa diciendo la cita: se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma
son sometidas a los más bestiales apetitos, y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo. En otras palabras, en nombre del placer, se encuentran entre las filas de Satanás, pensando que están en las filas de Cristo. Por eso, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando a través de este video o que viniste este sábado acá a la iglesia, no te dejes arrastrar por esa ola inmoral de placer que el enemigo hoy pone a nuestra disposición. No le permitas a tu mente, a tus pensamientos, pisotear los mandamientos de Dios. Si querés el placer, búscalo en los parámetros divinos, búscalos como están en la palabra de Dios, pero no como te los ofrece el mundo. ¿Cómo podemos llegar a ver nuestra verdadera condición? ¿Cómo podemos sacarnos la ceguera de nuestros ojos? ¿Qué podemos hacer para que realmente nos veamos como Dios nos ve? Para poder ver, todos necesitamos de Cristo. En la Biblia, cada vez que vemos la historia de un ciego que se encontró con Jesús, el ciego comenzó a ver. Y lo mismo ocurre en este tiempo. La ceguera en lo material, la ceguera en lo sentimental, la ceguera en lo espiritual y también la ceguera en el placer son producidas por el enemigo de Dios, por el diablo. Pero al encontrarnos con Jesús, Él se encarga de abrir nuestros ojos. Él se encarga de que podamos ver nuestra verdadera condición. Y que viendo nuestra verdadera condición, podamos avanzar en la vida agradándole a Dios. Recuerdan el texto bíblico de Hebreos, el capítulo 12, versículos 1 y 2. Palabra clave para poder ver. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay una carrera que tenemos que correr, hay una carrera que tiene un premio precioso, la vida eterna, la vida después de esta vida. Y para poder correr con paciencia y obtener el premio, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Diariamente, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, diariamente dedica un momento para estar en sintonía con Cristo. No esperes a que las iglesias se abran completamente. No esperes a que alguien te mande un mensajito a través del celular. Búscalo al Señor de manera personal. Poné tus ojos en Jesús. Toma tu Biblia y leyendo algunos textos de la Biblia, reflexiona en ellos. Luego hace una oración cortita, ponete en las manos de Dios. Si estás viviendo con algún problema, en alguna situación difícil, contale a Dios ese problema. Si de repente te das cuenta de que tu vida va cuesta abajo porque hay tentaciones que parecen fuertes, contale a Dios de esas tentaciones. Decile al Señor tus debilidades y pedile que en el nombre de Cristo esas debilidades se conviertan en fortalezas. Poné tus ojos en Jesús a través de la lectura de la Biblia y de la oración. Eso es correr con paciencia la carrera hacia el reino de los cielos. Eso es desechar el pecado que trata de impedirnos correr con éxito. Eso es permitirle a Jesús que nos muestre nuestra verdadera condición. Y si en algún aspecto habíamos estado corriendo ciegos, es darle a Cristo la oportunidad que nos permita ver. Mi querido hermano, mi querida hermana, nadie está obligado a caminar por este mundo de una manera ciega en lo espiritual. El Señor Jesús nos invita a todos nosotros a podernos conducir en la vida con alegría, mirando nuestra verdadera condición. Todo lo que estamos viviendo este año nos está gritando bien fuerte: Cristo viene, este mundo se va a terminar. Nunca el mundo vio algo como lo que se vio este año.
estar sin libertades, tener que depender del DNI para poder salir, que de repente los lugares públicos como la iglesia sean lugares de contagio. ¿Cuándo se vio eso? Eso no se vio nunca. Pero ya el Señor Jesús nos advertía que antes de la segunda venida de Cristo iban a venir tiempos peligrosos. Y por eso es que nos tenemos que preparar. Falta poco para el regreso de Jesús. Y todos nosotros estamos llamados para salvación. Estamos llamados para vida eterna. Si querés ver tu condición, si querés correr con paciencia y obtener el premio de la carrera cristiana, te animo a que pongas tus ojos en Cristo. Amén. Vamos a cerrar la meditación de esta mañana cantando el himno 211. ¿Nos ponemos de pie? De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Los invito a que así como están, me acompañen inclinando el rostro para cerrar con una oración. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Gracias por las páginas de la Biblia, gracias por tu santa palabra. Gracias porque a través de ella nos hablas y nos muestras nuestra verdadera condición. Queremos rogarte que nos des las fuerzas para que diariamente tengamos la voluntad de poner nuestros ojos en Jesús. Ayúdanos, Señor, a que buscándolo a Él podamos ver cómo realmente somos y con tu ayuda experimentar el crecimiento espiritual que tu Santo Espíritu nos quiere dar. Gracias por habernos acompañado en este lindo sábado acá en la Iglesia del Resguardo. Y pido una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos que ha venido, por las familias que ellos representan y también por mis hermanos y hermanas que nos han visto a través del video. Quédate con cada uno de ellos y ayúdanos diariamente en nuestra preparación para recibir a nuestro Salvador cuando nos venga a buscar. Lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, tengan ustedes un muy bendecido sábado. Gracias por habernos acompañado a través de este video. Que Dios te bendiga.